Dificulta un poco el tema del micrófono, pero vamos a hacer lo que se pueda. Vamos a estar compartiendo el capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer desde el versículo 31, vamos a considerar hasta el 34 en principio. Mientras que van buscando ahí una especie de reseña, lo que compartía Gustavo al comienzo, la verdad que me bendijo un montón porque creo que la prédica también viene por ese lado. Y mientras que él hablaba, el Señor también traía y removía en mi corazón lo tremendo de esta generación hedonista en la que vivimos, en la que el dolor es prácticamente algo que es malo, que no suma para nada. Y el hedonismo sostiene justamente que el placer es el fin de todas las cosas en la vida. O sea, la ausencia del dolor es el estándar máximo. Y para los hedonistas, las acciones buenas son aquellas que son carentes de dolor por completo. Que son carentes de dolor. Todo lo que está ausente del dolor es bueno para el hedonista, y todo aquello que le pueda traer sufrimiento es malo. Siempre es malo. Y en esta generación, como le dicen la generación Z, vemos esto con una normalidad tremenda. Vemos que son tan frágiles que cualquier tipo de dolor los lastima, los rompe, les hace un daño tremendo. Y si vamos más atrás, vemos esto como una locura, ¿verdad? Cuanto más atrás, más hacia nuestros padres y nuestros abuelos, vemos la dureza que les trajo padecer, ¿no? Sabemos que nosotros somos una nación que está fundada, en la gran mayoría somos descendientes de españoles, italianos y demás, y muchos padecieron guerras y sufrimiento, y eso los hizo duros, los hizo fuertes. Hoy no podemos casi hablar de eso con un muchacho de 20 y poquitos años, de 10 y algo de años, porque es prácticamente una locura. El hedonismo se instaló tremendamente en la sociedad. Y cuando nuestros hijos, cuando nosotros nos toca soltar un poquito a nuestros hijos, aquellos que tenemos hijos chicos, los míos ya están todos caminando hace rato, pero los que tienen bebés, cuando les toca soltar al pequeño que empieza a caminar, uno de los grandes miedos que nos empiezan a suceder son las caídas, los golpes, los raspones que empiezan a aparecer en las rodillas, en los codos, en la cabecita, en la pera, y bueno, en innumerables lugares, porque tienen una capacidad impresionante para escabullirse y caerse. Y lo que son raspones y todo ese tipo de cosas pasa a ser un adorno más en el cuerpo de nuestros hijos cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a dar sus primeros pasos. Ahora, hablando un poco de lo que conversábamos al comienzo, imaginémonos que con el fin de ayudar a nuestros hijos, nosotros en toda su niñez los manejamos en un andador para que no se caigan o para que no se golpeen, y los rodeamos de almohadones y todo tipo de cosas para que ellos no se caigan, no se golpeen y no tengan todas estas heridas, estos raspones que lógicamente no queremos ver, pero que son parte de comenzar a caminar, parte de empezar a andar. Lógicamente nosotros lo que haríamos sería atrofiar gran parte de su habilidad motora para poder moverse, caminar, el desempeño de correr y demás, y anularíamos totalmente eso, con el fin de querer ayudarlos para lo que nosotros sería algo bueno. No te vayas a lastimar, no te vayas a golpear y demás. Con el fin de eso terminaríamos atrofiando totalmente sus piernas y, bueno, lógicamente atrofiando su niñez y de ahí en más para adelante. Y lógicamente estaríamos torciendo el orden natural de Dios para su vida, para su crecimiento. Los golpes, las heridas, los raspones, los moretones son parte de la niñez y son parte del comenzar a caminar. Todos los pasamos, todos los niños los pasan y todos los niños los van a pasar. Y es algo que tiene que ser así. Y este ejemplo quizás un poco exagerado, porque a nadie se le va a ocurrir poner a un niño en un andador para que pase toda su niñez en un andador.
Es un tanto exagerado, pero también lo podemos aplicar a nuestra vida como cristianos. De alguna forma u otra lo podemos aplicar. Los golpes, el sufrimiento, el dolor, la tristeza, son parte de nuestra vida cuando comenzamos a caminar en el Evangelio. Cuando empezamos a caminar en el Evangelio, es algo que el dolor, el sufrimiento va a venir. Es algo inevitable, no lo podemos sacar de nuestra vida. Y si sacásemos eso, sacaríamos una parte fundamental de nuestra vida como cristianos. Sacaríamos una parte fundamental de nuestra vida como cristianos, el sufrimiento, el dolor, el padecimiento. En Marcos 8, como decía al comienzo, vamos a leer desde el versículo 31. Vamos a ir leyendo de a un versículo. Para ponernos en contexto, Jesús venía haciendo algunos milagros y ahora entra a las aldeas de Cesarea de Filipo con sus discípulos y le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen que yo soy? Y los discípulos le dicen: algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías y otros alguno de los profetas. Fueron bastante benevolentes con Jesús, porque le podrían haber dicho: sos un hijo del diablo, tenés un espíritu inmundo y haces milagros por Satanás. Pero no, en este caso les dijeron: algunos piensan que sos Elías, algunos piensan que sos uno de los profetas, otros piensan que sos Juan el Bautista. Y recordemos prédicas anteriores, había una creencia entre los judíos de que Elías iba a volver. Recuerdan cuando Jesús estaba siendo crucificado y tratan de prolongarle la vida dándole una esponja con vinagre para ver si Elías venía a rescatarlo. Y como les decía, habían sido bastante benevolentes en lo que pensaban de Jesús, pero Jesús le dice a los discípulos: ¿y ustedes quiénes piensan que yo soy? ¿Quiénes creen ustedes que yo soy? Y acá tenemos a uno de los, por lo menos a mí me pasa mucho, de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, con el que encuentro muchas más concordancias cuando no hago lo que Cristo quiere. Recordamos a un Pedro cortarle la oreja a un soldado, recordamos a Pedro dudando, recordamos a Pedro negando al Señor, y podemos así hasta el apóstol Pablo, cuando se enfrenta con el apóstol Pablo, porque quería volverse al judaísmo, algunas prácticas. Pero ahora Pedro dice algo real, algo que como decimos nosotros, la metió en el ángulo. Y Pedro le dice en el versículo 29, respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Y a partir de ahí Jesús empieza a enseñarles y les empieza a decir que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado el tercer día. Jesús les estaba hablando acerca del sufrimiento que él iba a pasar. Y lógicamente, al escuchar esto sus discípulos, al escuchar esto Pedro, sabía que si él era un discípulo de Jesús, si Jesús iba a padecer, él también tendría que padecer. Él también tendría que sufrir. A lo que Pedro le dice las siguientes palabras a Jesús en el versículo 32. Dice: esto les decía claramente Jesús. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Y muy lejos de ser lo que a nosotros nos puede venir a la mente el tema de reconvenir a Jesús. Pero no fue que le dijo a Jesús: Señor, vení un poquito que quiero decirte algo. No te mueras, Jesús, en la cruz. Esto no está bueno, capaz que no sería bueno. Capaz que podrías hacer otra cosa. No tenés que padecer eso. ¿Qué vamos a hacer sin vos, Señor? No. Cuando esta palabra acá, reconvenir, está haciendo referencia a una censura de parte de Pedro. Pedro lo que estaba tratando de hacer era censurar y reprender a Jesús. Le estaba diciendo: ¿cómo vas a decir esto, Jesús? ¿Cómo vas a hablar de esta forma? ¿Cómo vas a decir que tenés que padecer, Jesús? ¿Cómo vas a hablar estas cosas delante de los discípulos? Lo que Pedro hizo, lo único que trató de hacer prudentemente es sacar a Jesús y decirle esto. Pero lo fue a reprender. Imaginémonos ahora a Pedro, que acaba de decir: Señor, vos sos el Cristo, y ahora estoy tratando de reprenderte y decirte cómo vas a hacer esto. Vemos la diferencia en su pensamiento. Y Jesús le dice, por eso lo duro de la respuesta de Jesús en el versículo 33. Por eso lo duro de la respuesta de Jesús en el versículo 33.
Y Jesús le dice a Pedro, volviéndose Jesús y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro estaba mostrando en este momento el mismo carácter de Satanás. Ustedes recuerdan cuando en la última tentación de Jesús en el desierto, Mateo 4, que dice, todo esto te daré, le dijo Satanás a Jesús, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás le había mostrado los reinos, todos los reinos, y todo lo que él podía tener si le adoraba. Satanás lo estaba tratando de tentar en, no padezcas la cruz, no sufras la cruz, no tenés que pasar la cruz. Si me adorás a mí, todos los reinos van a ser tuyos. Y Pedro estaba haciendo exactamente lo mismo. Estaba poniendo los ojos en las cosas terrenales. Y le estaba diciendo a Jesús, Señor, podés tener una corona sin pasar la cruz. Podés tener una corona en esta tierra sin tener que pasar la cruz. No es necesario el sufrimiento. Y como tenemos como título, sin cruz no hay corona. Sin cruz no hay corona. Y esto pasó para Jesús, pero también pasa para nosotros hoy. Sin sufrimiento, nosotros no podemos llegar a ser la persona que tenemos que ser. No podemos llegar a que la persona de Jesús empiece a aparecer en nosotros, aún más si el sufrimiento no empieza a marcarnos y a cincelarnos de alguna forma. Como decía, Pedro estaba mostrando el carácter mismo de Satanás. Y Jesús le dice a Pedro en el versículo, a Pedro y a todos los que estaban ahí, en el versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y este negarse a uno mismo es muchísimo más, pero muchísimo más que levantarme temprano cuando no quiero levantarme temprano. Es muchísimo más que hacer ejercicio cuando no tengo ganas, o de no comer determinados alimentos porque no puedo. Es mucho más el negarse a uno mismo. Eso no es negarse a uno mismo, porque eso depende mucho de tu fuerza de voluntad, de lo que vos quieras o no quieras hacer y lo que vos te disciplines para hacer. Y eso descansa en tus fuerzas. Este tipo de cosas a veces nosotros las torcemos de tal forma que creemos que me voy a negar a mí mismo y no voy a comerme un asado este fin de semana porque no puedo, tengo que guardar un manguito. Está buenísimo, está excelente, pero eso en sí no es negarse a uno mismo. No es el negarse a uno mismo en el que Jesús está hablando acá. Es mucho más que eso. Mi fuerza de voluntad, como decía, esto depende de mi fuerza de voluntad y no implica una rendición total de mi voluntad a la suya. Negarse a uno mismo es toda la confianza que yo tengo en mi fuerza, depositarla en aquel que murió y que resucitó, sabiendo que Él tiene el mejor desenlace en todas las historias habidas y por haber que a mí se me puedan ocurrir. Y la cruz que tenemos que cargar cada día, como dice también en Lucas 9 dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día, porque esto es de todos los días. Nosotros no podemos negarnos hoy, mañana tampoco, mañana no. Nosotros necesitamos negarnos cada día a nosotros mismos y poner toda nuestra confianza en Jesucristo, sabiendo que Él tiene mejores decisiones para mí de las que yo tengo, que Él tiene mejores propósitos de los que yo tengo. Y necesito doblegar totalmente mi voluntad a la suya para tener el mejor desenlace en todo, así sea que me guste o no me guste. Y la cruz es el instrumento que tenemos para crucificar nuestra voluntad humana. Y lógicamente esto, mis hermanos, crucificar nuestra voluntad humana y dejar que otro sea el que me mande, trae sufrimiento. A nadie le gusta sufrir, lógicamente,
Pero el sufrimiento más hermoso que podemos tener es poder decir, Señor, yo quiero esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo haría en determinada situación, esto es lo que yo contestaría en determinada situación, de esta manera en la que pienso, así quiero actuar. Es decir, no, Señor, someto totalmente mi voluntad a la tuya, para que se haga tu voluntad y yo pueda hacer tu voluntad, Señor. Ahora, para los cristianos, para los hijos de Dios, para aquellos que hemos sido redimidos, que hemos sido perdonados, que nos abrazamos la cruz, que peleamos diariamente con nosotros mismos, esa cruz, muy lejos de ser un instrumento pesado, algo que cuesta cargar, porque cuando el Señor dice, tome su cruz y sígame, para nosotros los cristianos no es una cruz pesada, porque nosotros la vemos como un medio de gracia. Tenemos que verla como un medio de gracia, un favor inmerecido, donde nosotros podemos ir a crucificar nuestro yo todos los días. Es un medio de gracia, no es algo que nosotros tenemos que apretar los dientes y cargar como una carga pesada que es difícil de llevar. Lo difícil es clavarnos a nosotros en la cruz. Lo difícil es poner nuestro yo ahí. Eso sí es lo difícil, cargarla no, porque es el instrumento de gracia que Dios nos dio diariamente para morir en ella, todos los días, como decía en Lucas, cada día. Y en esta podemos ser libres de nosotros mismos. Podemos ser libres de nosotros mismos, que creo que es lo que tenemos que luchar cada día. Ser libres de nosotros mismos antes de tratar de buscar pelear contra el mismo Satanás y esto y aquello y lo otro. Ser libres de nosotros mismos. Cuando someto mi voluntad a la suya, descanso sabiendo que Él murió, que el que murió y resucitó al tercer día tiene el control y el cuidado de mí. Es más deleitoso tomar su cruz, tomar la cruz, que seguir haciendo mi voluntad. Es mucho más deleitoso. En Primera de Pedro, y ahora vamos a ver a Pedro después de la cruz de Jesús. Acabamos de ver a un Pedro con los ojos puestos en lo terrenal, en lo momentáneo. Vamos a ver a Pedro después de la cruz. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21, dice: Pues qué gloria es, si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Voy a volver a leerlo. Pues qué gloria tienen si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué gloria tiene si nosotros pecamos y sufrimos por causa del pecado y sufrimos con paciencia esta reprensión por causa del pecado? ¿Acaso tiene alguna gloria la paciencia? Dios va a decir, qué paciente que es mi hijo. Qué paciente, mirá cómo aguanta la bofetada, el cachetazo por causa de su pecado. No. Esta paciencia no tiene ninguna gloria, absoluta gloria. Si pecaste, si erraste, si andás mal, si haces algo que está mal y tenés una justa retribución por eso y lo soportás con paciencia como un campeón, bien, pero el Señor no se agrada de tu paciencia en esto. Ahora, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y esto me trae un pensamiento bastante que creo que a todos en algún momento padecimos injustamente. Todos. Padecer justamente, aquel que peca sabe que va a tener determinado desenlace en su pecado. Pero cuando nosotros padecemos por cosas que no hacemos, acusaciones falsas, ¿verdad? O lo que sea, ese padecimiento duele más, porque nosotros lo vemos como injusto. Eso es injusto, Señor, eso es injusto. ¿Cómo padezco estas cosas? Pero este sufrimiento, si lo soporto, es agradable para el Señor. Es agradable. Y es aprobado delante de Dios. Versículo 21 dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo
para que sigamos sus pisadas. Voy a volver a leerlo. Porque para esto fuimos llamados, para padecer como Cristo padeció. Porque Él nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora, esta palabra ejemplo acá hace referencia a cuando los niños empiezan a practicar la caligrafía, a aprender a escribir, a calcar una letra, o cuando le ponen los puntitos para, vamos de punto A a punto B y acá, y le hacemos la rayita acá, eso es tal letra. Cuando un niño empieza a calcar, de esta misma forma nosotros tenemos que calcar el sufrimiento que Jesús padeció. Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que calquemos el sufrimiento de Jesús con nuestra vida y sigamos sus pisadas. De la misma forma que Cristo soportó el sufrimiento, de esa misma forma nosotros estamos llamados a soportar el sufrimiento injusto. Injusto. Cuando nos vituperan, cuando mienten, cuando hablan cualquier cosa de nosotros. Gracias, Señor. Muchísimas gracias, Dios. Gracias, Señor. ¿Es duro? Sí. Eso me hace sufrir. Eso me hace más como Jesús. Eso me empieza a hacer crecer. Eso me empieza a hacer crecer. Capítulo 3, versículo 17. Seguimos en Pedro ahí. 3:17 dice lo siguiente. Porque mejor es que padezcan, que sufran haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y el versículo 18 dice, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. ¿Por qué? Porque Cristo también padeció. Punto. Y no hay más que hablar. Tenemos que padecer porque Él padeció. Tenemos que sufrir porque Él sufrió. Ahora, como les decía, en esta sociedad hedonista en la que el dolor, el sufrimiento y todo este tipo de cosas está mal, esto también corremos el riesgo de que se meta en la iglesia y que el bienestar, el confort, la comodidad y todo este tipo de cosas nos dominen. Y empezar a abrazar un poco esta corriente del mundo que sin darnos cuenta se mete en nuestra mente pensando que la seguridad está en lo que tenemos, en lo que hacemos, no digo que esté mal, lógico, estudiar, trabajar, tratar de buscar una estabilidad económica y demás. Pero ahí el Señor no nos trabaja. El Señor nos va a hacer sufrir de determinada manera. En algún momento el Señor nos va a hacer sufrir. Todos los que estamos acá sentados y hemos abrazado el Evangelio, hemos sufrido de alguna forma. Todos. De alguna manera, Cristo nos tiene que haber hecho mover el esqueleto en eso. El sufrimiento nos tiene que haber trabajado. De alguna forma, tenemos que haber crecido. No podemos ser el mismo cristiano que éramos cuando comenzamos. No podemos. El sufrimiento nos tiene que haber hecho cambiar en algún área de nuestra vida. Si esto no ha pasado a nosotros es porque el Evangelio no nos ha alcanzado aún. No hemos entendido los sufrimientos de Cristo. 4:1, Pedro. Seguimos ahí en el capítulo 4, versículo 1. Hay un agente santificador en el sufrimiento. El sufrimiento nos empieza a santificar. 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, ármense del mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquel que mortificó su carne terminó con el pecado por medio de su carne. Ahí hablaba de Jesús. Para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, mortifiquemos nuestra carne. Matemos nuestra carne. Crucifiquemos nuestra carne todos los días. Porque aquel que hace eso, aquel que sufre de esta forma, que está dispuesto a hacerlo, terminó con el pecado y ahí puede ver claramente la voluntad de Dios y puede andar claramente en la voluntad de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra a alguien, cuando nosotros predicamos la palabra en nuestro trabajo, en la calle, a una persona en donde sea, y se nos ríen en la cara, nuestra carne es así. Y nos toman el pelo, nuestra carne empieza a hacer... ¡ay! Ya no soy el cra, el fenómeno, el capo, el lo que sea. Ahora soy
perdón la palabra, este es un estúpido que cree que es cristiano, que cree que todas estas cosas tienen vigencia hoy todavía, sigue existiendo. Mi carne empieza a ser chiquitita y empiezo a mortificar mi carne y empiezo a entender que es Él quien merece la gloria y yo no tengo nada que hacer en esto. Ya no interesa lo que soy yo, ya no interesa si me ven como un tonto, no me importa. Y empiezo a ver la voluntad de Dios y empiezo a vivir en su voluntad. Porque ya no tengo nada que agradarle a los demás, no me interesa. No me importa, no nos importa, no debería importarnos. Tenemos que armarnos el mismo propósito, ya que Cristo padeció por nosotros en la carne y venció en la cruz el pecado y la muerte. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, crucificar nuestra carne, nuestro yo, nuestros deseos, nuestra forma de pensar, lo que haríamos, lo que no haríamos según nuestra mente, lo que queremos, nuestra carnalidad, nuestra forma pecaminosa de hacer, tenemos que crucificarla y dejar que sea Él quien empiece a inundar todos nuestros deseos para poder hacer y pensar y decir y sentir según su voluntad. Y si pensamos en este mensaje, ¿no? Este mensaje de sufrimiento, de dolor, obviamente hoy no es popular, no está bueno para lo que es hoy en día. No estuvo bueno nunca, porque a nadie le gusta sufrir. Nunca a nadie le gustó sufrir. De hecho, a mí no me gusta sufrir, a mí no me gusta el dolor, no me gusta la tristeza, no me gusta padecer. ¿A quién le gusta padecer? A nadie. Todos queremos llevarla sobre el ruedo y pasar bien, siempre. Nadie quiere padecer. El sufrimiento es algo que no lo queremos. Por naturaleza, nosotros no lo queremos. No es algo que nos guste. Pero el Señor puso en el sufrimiento este cincel y este agente santificador para nuestra vida, que es fundamental y en el que tenemos que acostumbrarnos a convivir con Él siempre, siempre. Y si miramos hoy a los cristianos, entre comillas, de hoy en día, y a sus líderes, vemos que en el Evangelio de la Prosperidad tenemos a Maldonado, Cash Luna, Joel Osteen, bueno, incluso, perdón, no se ofenda a nadie, pero Dante Gebel en algún área, y hay muchísimos más. Esta seguridad, este ser próspero y demás. Y yo miro a estas personas y digo, ¿y dónde quedan los apóstoles? ¿Dónde quedó el apóstol Pablo? ¿Dónde quedó Pedro? ¿Dónde quedaron los apóstoles? En Corintios dice lo siguiente, la iglesia de Corintios lógicamente tenía todos los dones, tenían todo, estaban saciados. Y el apóstol Pablo se escribe esta carta que es impresionante. Primera de Corintios 4, vamos a leer desde el 7. Primera de Corintios 4, vamos a leer desde el versículo 7. Los voy a esperar un poquito. Primera de Corintios 4, versículo 7. Leemos entonces. Y Pablo les pregunta, porque ¿quién te distingue? Les dice, ¿quién te distingue? ¿Quién te hace diferente al que tenés al lado? ¿O quién te hizo un poquito más que el otro? ¿O quién te hizo una característica diferente al que tenés al lado? ¿Quién te distingue? ¿Quién es el que te distingue a vos? Vos no sos igual a mí. Y yo no soy igual a vos. Podemos ser parecidos, pero no somos iguales. Podemos tener muchas características similares, pero no iguales. Podemos tener dones similares, pero no iguales. Yo te necesito, vos me necesitas. No somos iguales en prácticamente nada. Somos únicos, cada uno. Y esto muy lejos de tratar de tocar sus emociones. Pero es así. ¿Quién te distingue? Dios. Dios te hizo así, Dios me hizo así, Dios nos hizo así. A cada uno con lo suyo. Ahora, ¿qué tenés que no hayas recibido? Les dice Pablo. Todo lo que tenés, sea desde tu apariencia, desde la forma en la que te vestís, lo que podés comprarte, lo que no podés comprarte, tu economía, tu casa, tus autos, lo que sea. ¿Qué tenés que no hayas recibido? Nada, Señor. Todo lo recibí. Más allá que me pude esforzar por determinado tipo de cosas, si vos no me hubieses dado la salud, Señor, no hubiese podido mover un dedo. ¿Qué tenés que no hayas recibido? Nada, absolutamente nada, Señor. Y si lo recibiste, ¿por qué te gloriás como si no lo hubieras recibido? Como si fuera tuyo, le dice Pablo. ¿Por qué te gloriás como si lo que tenés hubiese sido por algún mérito o que viniera en tu estuche porque sos un campeón o porque soy un campeón?
¿No tendría que haber muerto esto? Esto no lo dice acá, pero digo yo. ¿No tendría que haber estado crucificado todo eso? ¿No tendría que estar crucificado todo eso en la cruz? El mismo que está escribiendo esto es el que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿No tendría que estar crucificado todo eso? Nunca tendría que ser más importante que Cristo. Todo lo que tenés, lo que tengo y lo que somos está al servicio de Él, porque todo es de Él y todo es por Él. Ya estáis saciados, le dice Pablo. Ya estáis ricos. Sin nosotros reinás. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes. Ojalá fueran ricos, ojalá fueran reyes, así nosotros tendríamos parte también con ustedes de este reinado. Porque según pienso, y esto acá es impresionante, porque según pienso, esto es Pablo hablando de los apóstoles, hablando de él y sus colaboradores, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Buenísimo, igualito a todos los apóstoles y pseudo pastores y cristianos, fenómenos que andan por ahí, igualitos. Todos los veo sufriendo exactamente lo mismo, lo único que se bajan de un 0 kilómetro y andan de novela. ¿Y dónde quedó esa enseñanza del sufrimiento para la iglesia? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Ya no es vendible lo que pasa. Por eso no se enseña mucho. Ya no se habla mucho del tema del sufrimiento. En esas iglesias no vende el sufrimiento. Esas iglesias no hay mercado para eso. Y la gente no compra eso, por eso. Por eso estos líderes no hablan de los padecimientos verdaderos de un apóstol, ya que se autodenominan apóstoles. No hablan de estos padecimientos. Y lógicamente, nosotros no tenemos este tipo de sufrimientos. Yo no veo a ninguno ser prácticamente sentenciado a muerte. Ni yo lo estoy, gracias a Dios. Ser una escoria para el resto que no me quiere ni ver y ser una basura y que me miran como un despojo, un desecho de todos. Mirá lo noble y hermoso del corazón del apóstol Pablo. Sabiendo que los corintios estaban en falta en esto, y todo lo que ellos padecían, el apóstol Pablo dice en el versículo 14, no les escribo esto para avergonzarlos. Yo sé que ustedes no están padeciendo nada de esto. No les escribo para avergonzarlos. No quiero dejarlos en vergüenza. Yo sé que están haciéndolo, pero no quiero dejarlos en vergüenza. Y eso mismo leía la carta y digo, esto me está hablando a mí, incluso me golpea. No me estás escribiendo para avergonzarme. Cuando podría perfectamente avergonzarme por no llegar ni a la cuarta parte de los padecimientos que estás haciendo. Y no estoy hablando de que salgo corriendo a buscar padecimientos. Quiero sufrir, pero a veces trato de evitarlos. Los tratamos de evitar todo el tiempo. Sabemos que en determinado tipo de acción voy a tener un sufrimiento y prefiero actuar de otra manera. Así lo zafo. Tendría que contestar de esta manera, si no, no tendría que hacer esta mentirita porque sé que si digo la verdad, se me viene la noche. Sufro. Y el apóstol Pablo dice, no les digo esto para avergonzarlos. No quiero avergonzarlos. Sé que están errando. Sino que lo hago para amonestarlos como a hijos amados. Como a hijos míos amados. Que habían sido engendrados por medio del Evangelio. Pablo les había predicado el Evangelio y eran sus hijos en el Evangelio. Hijos espirituales. Y él no estaba tratando de dejarlos en vergüenza, sino de amonestarlos. Para que crecieran. Porque aunque tengan 10.000 ayos, aunque tengan 10.000 ayudantes en Cristo, no tendrán muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Mirá lo que les dice Pablo, después de que le dio el ejemplo de todos sus padecimientos. Por tanto les ruego que me imiten. Por tanto les ruego que me imiten. Y si hay algo que tenemos que tener por cierto,
es que si amamos a Jesús, vamos a sufrir. Si amamos a Jesús, vamos a sufrir. Si amamos a Jesús, necesitamos sufrir. Necesitamos sufrir para crecer. Necesitamos hacerlo. Y si vivimos conforme a su palabra, si nosotros crucificamos nuestra carne, si nosotros en nuestras acciones procuramos que sea Cristo quien nos dé la dirección para poder actuar y nosotros actuar conforme a su voluntad, eso va a traer sufrimientos de seguro, porque la gente no va a reaccionar bien cuando yo reaccione como Cristo. Si no estoy teniendo absolutamente ningún problema en el lugar donde me muevo, porque seguramente no estoy actuando como Cristo. Me estoy mimetizando en el mundo, me estoy mimetizando de alguna forma. Me parezco más a un hijo del diablo, al carácter de Satanás, buscando la gloria de esta tierra, buscando el descanso, la seguridad, la tranquilidad, como decía, un poco también como decía Gustavo al comienzo. No podemos escapar de los padecimientos. Hay padecimientos que vienen y no sabemos por qué, y son voluntad de Dios y Dios los trae. A veces nos trae una enfermedad repentina, a veces nos trae el fallecimiento de un familiar, a veces nos trae un golpe económico, a veces nos trae mil cosas que no sabemos por qué vienen. Pero el Señor sí sabe. El Señor sí sabe. Y muchas veces vienen los sufrimientos por causa de no hacer lo correcto, y esos sufrimientos no son agradables delante de Dios. De esos necesitamos arrepentirnos. Pero después vienen los que vienen por causa del Evangelio y por vivir en la voluntad de Dios y hacer su voluntad y crucificar la carne y decir: no, Señor, no puedo actuar de esta forma, necesito actuar de esta otra, porque así es como a ti te agrada. Y aunque me traiga sufrimiento, aunque me traiga dolor, necesito andar en tu voluntad. Ahora, tenemos que meditar en Pedro antes de la cruz y en Pedro después de la cruz. En un Pedro que había abrazado y entendido el sufrimiento y que nos decía que tenemos que sufrir como Cristo porque Él nos dejó el ejemplo. Y de esta misma forma tenemos que sufrir, calcar el sufrimiento de Jesús, de la misma forma. Y no como aquel Pedro que le dijo a Jesús: Señor, no sufras, no precisas esto, no precisas esto. Y tenemos que meditar en lo que decía el título de la prédica, de que no podemos pensar en la corona sin la cruz, no podemos pensar en la gloria sin el sufrimiento. Bueno, vamos a orar por eso.